en el punto de la ley. Sin embargo, cuando se trata de nosotros, queremos que la ley sea un poco flexible. Padre, la ley se tiene que cumplir siempre, hay excepciones. Dentro de los mandamientos, a excepción del sexto mandamiento, todos tienen excepciones, todos. ¿Sí? Padre, ¿por qué el sexto mandamiento no tiene excepción? Porque es algo que nosotros hacemos conscientemente, nadie te obliga. ¿Sí? A no ser que te estén violentando, es diferente, pero eso no va en el sexto mandamiento. Pero cuando nosotros entendemos esta situación de que muchas veces somos legalistas, lo primero que sucede con alguien legalista es que se enfoca demasiado en lo que le dijeron y no entiende por qué lo dijeron, solamente se enfoca en esto, ¿sí? Y no entiende, no lo comprende. Por ejemplo, te voy a poner algo. Muchos cristianos podemos ser legalistas con venir a misa el domingo, ¿sí? Y le dicen a sus hijos, ¿quieres ir a misa el domingo? Ok. Pero si yo le preguntara a ustedes cristianos, ¿por qué venimos a misa el domingo? Entonces nosotros no sabemos. Le decimos a los muchachos, es que te va a hacer bien ir a misa el domingo. Y volteamos y los vemos a ustedes o los ven a nosotros y decimos, no, la verdad, no hace mucho bien. Es decir, el legalismo lo único que provoca es que nosotros creamos que estamos bien solamente porque lo decimos. Y es lo que sucede en la primera lectura. La primera lectura, solamente porque ellos lo están diciendo, ya están pensando que está bien. En la actualidad, eso está sucediendo, por ejemplo, en el movimiento feminista. ¿No? Se sabe que hay una ley que dice que quieren hacer una ley que solamente hay que escucharlas para que puedan decir que están cometiendo un delito. Y eso no es algo racional. Cuando alguien es legalista, deja a un lado la racionalidad para poder hacer lo que ellos quieren y acomodar la situación a lo que a ellos se les antoja. ¿Sí? Por eso muchas veces es necesario que entendamos que una cosa es el legalismo y otra cosa es la racionalidad. La racionalidad sí tenemos que hacerlo y esto es parte fundamental. No porque alguien me esté diciendo que tengo que creerle, tengo que creer las cosas. Tengo que saber ponerme en una situación. Por eso llama la atención, porque por ejemplo, dentro de los líderes religiosos, los que estamos acá, debemos tener conciencia de algo. Nuestras palabras tienen que llevar a que ustedes pongan en duda las cosas. Padre, ¿por qué eso? Por una simple y sencilla razón. Nosotros no debemos provocar un fideísmo. Tenemos que provocar una fe racional, que es diferente. La fe racional es que no solamente crean lo que yo estoy diciendo, sino que en algún momento ustedes vengan y entiendan y comparen y empiecen a comprender si es verdad. Si un cristiano solamente se basa en lo que le dicen aquí, déjenme decir que se están volviendo borregos. Nosotros debemos entender que tenemos que empezar a darnos cuenta por qué se está diciendo las cosas. No es solamente decir, porque el Padre lo dijo. El Padre puede equivocarse muchas veces. Somos humanos. Y en esta situación, lo mismo se parece a los papás. A veces los papás le dicen a los hijos, tienes que hacer esto. Y el hijo les pregunta, ¿por qué? ¿Y cuál es la respuesta típica? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo, porque soy tu padre. Oye, ¿en qué momento vas a hacerlo racional? Ni tú sabes por qué estás haciendo las cosas, ni tú entiendes por qué lo realizas. Lo único que haces es querer condenar a una persona, querer que la otra persona haga lo que tú quieres, sin haber dado una explicación, sin haber dado un argumento necesario. Por eso en la actualidad muchas personas se imponen más que comprender lo que tienen que ir haciendo. Hay familias que deben de crear una convicción, crear un miedo, crear una situación de estarse sometiendo a la vida. Y la familia lo que tiene que empezar a crecer en esta situación es en una situación de conciencia. A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo que estaba en el seminario, mi mamá me iba y me dejaba. Y de repente yo le hablaba y me decía, oye, está bien bonito San Juan de los Lagos. Y me decía, caray, pues si yo estoy en el seminario, ¿qué estás haciendo allá? Y yo le decía, es que muchas veces mi profesor, el padre que estuvo delante de mí, me educó en la libertad. Me educó tanto en la libertad que yo tuve la conciencia de saber en qué momento yo tenía que estudiar y en qué momento tenía que hacer.
Y nunca me atreví a hacer un mal. Mi mamá siempre me decía, ¿quieres hacer algo? Ánimo, no pasa nada. ¿Quieres hacer la pinta de la escuela? Hazte la pinta de la escuela, no de mí. Es muy diferente. Díganme cuántas veces hice la pinta. Ninguna. El problema de muchos de nosotros es que tenemos tanto miedo al legalismo que pensamos que si damos un poquito de libertad, la otra persona se va a hacer malo. Yo he escuchado ya muchas veces a algunos papás que dicen, padre, ¿cómo voy a dejar que mi hijo esté ahí en la calle? No voy a hacer que se le pegue algo. Ay, ¿cuándo se le pegó contigo? Una persona legalista lo único que provoca es que estés continuamente haciendo que la otra persona quiera hacer lo contrario a lo que estés diciendo. Pero una persona que sabe por qué hace las cosas, le va a decir, adelante, no pasa nada. Padre, pero va a tener problemas. No pasa nada. El día que tengas problemas, ahí voy a estar para decirte, ya te diste cuenta del problema que tienes, ahora es otro. Pero una persona legalista, lo primero que va a hacer es, no, ¿por qué hiciste eso? Estás mal. Nosotros estamos para que en la racionalidad demos el amor. Cuando una persona es racional, cuando una persona sabe por qué hacer las cosas, automáticamente sabe cómo dar la libertad a los demás. Cuando una persona no es racional, lo primero que hace es tajante. A mí me llama mucho la atención porque hay muchos católicos que proclaman cosas que son muy buenas, pero cuando les preguntas ¿por qué lo estás diciendo? No saben ni por qué lo dicen. Sí. Por ejemplo, te lo voy a poner en algo muy sencillo. Padre, es que nuestros hijos tienen que ir al catecismo, tienen que hacer la primera comunión. Ok, eso es muy bueno. Sí. Oye, ¿y por qué quieres que tu hijo haga la primera comunión? Y las respuestas típicas, para que esté con Dios, para que pueda estar con Él. Oye, pero la primera comunión no es nada más para eso. Si nosotros estamos educando a unas personas solamente para que crean que va a tener a Dios en su corazón, déjenme decirles que muchos de nosotros nos hemos vuelto alcancías de hostias. Y no por eso nos hemos transformado. Y no vamos a hacer que los muchachos también sean alcancías de hostias. ¿Por qué vienen a la primera comunión? Es porque te están viendo a ti el ejemplo de que en verdad Cristo te está convirtiendo. Por eso vienen a la primera comunión. Por eso llama tanto la atención que muchas personas exijan que sus hijos hagan las cosas cuando ni siquiera nosotros queremos hacerlo. La más grande de todas las hipocresías. Y muchas veces dentro de nuestra vida lo único que hacemos es querer hacer un legalismo cuando ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas. Oye, ¿quieres entender esta parte? Es necesario que empieces a racionar. Y es necesario. Muchas veces podemos estar creyendo otras cosas. Llama la atención, por ejemplo, hay familias que tienen varios hijos y hay mamás y papás que son tan malos para racionar. Y así lo digo. Llega un hijo y le dice, oye mamá, es que mi hermano está mal. Y de vez de ser prudentes e ir a hablar con la otra persona, ¿qué es lo primero que hacen? Se quedan con una sola versión. Tenemos que racionalizar. Por mucho que estén en esta situación, tienen que uno racionalizar y empezar a encontrar sentido de lo que estamos haciendo. Porque la parte de la racionalización nos va a llevar al amor. Cuando alguien sabe educarse en la libertad y la racionalidad, sabe cómo hacer el amor dentro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabe lo que tiene que entregar a cada persona. Hoy hijos, hagamos la que el Señor nos dé su paz y la vida.